So, yeah, so I continue the teaching. Continuaré con las enseñanzas, específicamente para la Sangha, And of course, pero por supuesto, eso no quiere decir solo para la Sangha, sino para cualquiera que lo escuche. Esta forma de ir dando enseñanzas especial para la Sangha para que puedan mantener, continuar sus votos, que tengan el coraje en la vida de continuar como Sangha. A la Sangha, los que buscan, la virtud. La completa cesación de los oscurecimientos. Eso es el nirvana, la felicidad última, la felicidad duradera del nirvana para siempre, no solamente para unas pocas semanas, como si te fueras de vacaciones, que estás trabajando muy duro todo el año para irte de vacaciones a la nieve o algún otro sitio, o coger un barco. Dice, ¿cómo se llama? La gente se va en... Cuando coges un barco, vas en... ¿Cómo se llama? Le dicen crucero. So anyway, then you come back and then y entonces vuelves después de tus vacaciones y les dices a todos lo que has disfrutado con tus vacaciones. Pero en realidad es todo sufrimiento. Si no lo sabes, parece felicidad, pero cuando analizas te das cuenta de que es sufrimiento. Para la mente alucinada es como si fuera placer, pero cuando examinas te das cuenta que es sufrimiento. Pero aquí estamos hablando de una felicidad duradera para siempre, la felicidad a nivel último y para siempre, no solamente un par de semanas o unos meses o días, no. Eso es por lo que es tan importante intentarlo, sacrificar tu vida para eso. Para una felicidad duradera, la cesación del sufrimiento para siempre y no volver de nuevo al sufrimiento. Vale mucho la pena intentarlo, pasar dificultades para lograrlo. Las dificultades para practicar el Dharma. Ahora te puedes dar cuenta, porque no solamente es para unos pocos días de felicidad. Así puedes darte cuenta del por qué, cuánto vale la pena soportar las diferentes dificultades en tu práctica del Dharma. No importa cuánto hambre pases, cuánta sed, cuánto calor, todas las dificultades que conlleva practicar el Dharma. Por ejemplo, Milarepa bebía solamente de ortigas, no tenía azúcar, no tenía chile, herma, sal, no tenía especias, y así durante muchos años practicando el Dharma. ¿Comprendes? Y entonces logró la iluminación, logró exactamente siguiendo las instrucciones de su guru Marpa, que después de haber aprendido magia negra de Olama, estaba como muy apesadumbrado, muy triste, y entonces quería practicar el Dharma. Y entonces le dije, este maestro de la magia negra dice, si quieres practicar el Dharma, ves a Marpa y déjate que sea guiar por sus instrucciones. Entonces se fue a ver a Marpa y le ofreció su cuerpo
cuerpo, palabra y mente. Y aceptó pues refugio, comida de su maestro Marpa y siguió exactamente sus instrucciones. Nunca tuvo una mente negativa hacia el maestro que le hizo pasar tantas dificultades. Por ejemplo, construir a lo mejor una torre de 9 pisos por él solo, y eso 3 veces solo, sin nadie que le ayudara. No había otros albañiles, no había porteadores, no había coolies, estos son los porteadores allí en Nepal, sin ningún tipo de ayuda. Hasta su piel como que se dañó, se volvió como muy gruesa y como azulada, y luego después de construir cada una de estas torres las tenía que derribar y devolver las piedras al mismo lugar para volver a empezar de nuevo. Y de esta forma, al cabo de los años, la madre de sabiduría de Marpa le pidió a Marpa que diera enseñanzas a Milarepa. Por parte de Marpa hubiera seguido permitiendo que Milarepa soportara todas esas dificultades para que así pudiera lograr cuanto antes, mucho más rápidamente, la iluminación. Pero la madre de sabiduría, la consorte de Marpa, le pidió que le diera enseñanzas y finalmente así lo hizo. Y entonces en un momento se transformó Marpa en un Buda, se manifestó como Buda, manifestó el mandala y le dio la iniciación a Milarepa. Y tras darle todas las instrucciones, Milarepa fue a los diferentes lugares, a Sipri, al monte Kailas y a diferentes lugares a meditar, donde logró las realizaciones, soportando grandes dificultades. Sacrificó totalmente su vida siguiendo de forma precisa los consejos de su maestro, sin que por un segundo tuviera un pensamiento negativo hacia su gurú. Y así, de esa forma, logró la iluminación, no solamente en una vida, sino además en el periodo breve de una vida en esta época degenerada. Lo logró mucho más rápido. Tienes que pensar en el resultado. Tantas dificultades para practicar el Dharma. Construyó estas torres de 9 pisos 3 veces. Y Marpa lo que pretendía era que se iluminara todavía incluso más rápido. Y por eso estaba dispuesto a que Milarepa soportara todavía más dificultades. Por ejemplo, el Bodhisattva Taktungu, el Bodhisattva que siempre lloraba, se le llamaba así, el Bodhisattva que siempre estaba llorando. Este Bodhisattva, aunque había logrado los 5 caminos a la liberación, los 5 caminos a la iluminación, los 5 caminos del Bodhisattva a la iluminación, el camino del Mahayana, del mérito, el Soklam, el camino Mahayana de la preparación, el camino Mahayana de la visión correcta, el camino Mahayana de la meditación y el camino Mahayana de ya no más aprendizaje.
El que ha logrado el camino Mahayana de la acumulación, en ese nivel está el nivel pequeño, mediano y superior. Bueno, pues él había logrado el nivel superior del camino Mahayana de acumulación, el nivel que se llama la concentración continua del Dharma. Había logrado eso. Y eso le permitía pues ver a innumerables Budas en su aspecto en Nirmanakaya, pero aún así él quería conocer a su maestro con el que tenía una conexión de las vidas pasadas. Y tras conocer a su maestro, con el que había conectado en vidas pasadas, el Bodhisattva Chopak, el Arya Bodhisattva Chopak, tras conocerlo durante 7 años, estaba de retiro en un templo. Estuvo 7 años, el Bodhisattva Chopak estuvo 7 años de retiro en un templo, y luego este Bodhisattva, el Bodhisattva que siempre llora, que le limpiaba donde estaba su maestro, y estaba limpiando fuera del templo, y un día invitó a su guru a dar enseñanzas. Entonces puso un trono en el exterior, pero como no quería levantar polvo para cuando la gente llegara a sentarse y quería esparcir agua, al no haber agua, ya que los maras así hicieron para poner obstáculos, entonces el Bodhisattva que siempre llora decidió esparcir sangre de su cuerpo, rociarlo para que no se levantara el polvo cuando la gente llegara. Es increíble cómo él seguía a su maestro, lo apreciaba mucho más que a su vida. Por eso, incluso en los sutras, se dice que durante 3 grandes eones incontables, acumulando los méritos de sabiduría y los méritos de virtud, sacrificando tu vida durante tanto tiempo. Bueno, pues debido a, incluso sin practicar el Tantra, incluso sin practicar el Tantra, este Bodhisattva durante 7 años, habiendo sacrificado su vida de esa forma a su maestro, logró esa acumulación que te habla en los sutras de 3 grandes eones incontables para completar la acumulación de mérito y sabiduría. Pues este Bodhisattva lo logró en 7 años debido a su gran devoción siguiendo las instrucciones de su maestro y a los grandes sacrificios que conllevaba. Entonces, bueno, como la motivación, que probablemente puede ser útil como motivación, aunque ya lo mencioné anteriormente, pero lo voy a repetir aquí de nuevo. Lo que dice el verso 88 del Lama Chopa. Dice, habiendo abandonado la mente que ve esta insoportable prisión de la existencia cíclica como un jardín de placeres, solicito tus bendiciones para mantener los 3 adiestramientos como el tesoro de prosperidad de los superiores y así sostener el estandarte de la liberación. Es decir, ver el samsara, este samsara que es como una prisión, el verlo, renunciar a esa mente que lo ve como un hermoso parque. Es decir, contemplar todos estos sufrimientos como si fueran un hermoso jardín. Es como, por ejemplo, en Tushita, en el centro de retiro de Tushita,
teníamos muchos perros, 13 o 14. Y cuando la gente hacía retiro, Guyasamaya y demás, los perros hacían tanto ruido ladrando y demás. Algunas personas se quejaban. Y entonces, bueno, yo por eso le dije al Lama Yese, que quizás deberíamos desprendernos de los perros. Pero el Lama dijo, yo quiero a mis perros, amo a mis perros. Bueno, 12 perros sí que se liberaron, se dieron a la gente. Y los primeros, a ver, y entonces el primero creo que, no sé si dice que se lo llevó Peter, no entiendo mucho. A ver, ha dicho algo que no entendió, perdonad. Bueno, el caso es que inmediatamente salían a correr, no sé a dónde. Y luego, al cabo de media hora de que habían salido a correr, volvían con un olor horrible a caca. En su boca olía a caca. No sé a dónde iban, quizás a algún baño, algún servicio por ahí fuera. Estoy hablando del centro de retiro de Tushita, en Dharamsala, no en Delhi. Bueno, es decir, que para lo que está señalando Rinpoche es que, claro, para los perros la caca era como si fuera néctar, porque volvían oliendo totalmente a caca en sus bocas, o sea, que habían estado husmeando en la caca, y para ellos era como si fuera néctar. Entonces el verso nos dice que pueda mantener o guardar este tesoro de estos 3 adiestramientos superiores, el adiestramiento superior de la sabiduría, de la concentración y de la moralidad, que lo pueda mantener como las joyas de los seres exaltados, las 7 joyas de los Aryas. El tesoro, mantener el tesoro de los 3 adiestramientos como si fueran una joya. Por favor, bendíceme para que sostenga el estandarte de la liberación. No voy a mencionarlo de nuevo, ya que en las sesiones anteriores de enseñanzas lo mencioné, pero bueno, básicamente es que cuando analizas lo que consideramos como placer, no encuentras esa felicidad ni ese placer. Esa base sobre la que calificamos o nominamos placer es solamente otro aspecto del sufrimiento que va desde, o sea, que meramente, que empieza desde lo más pequeño, va aumentando, que meramente, no solamente lo nominamos placer, sino que es un placer meramente nominado, no hay un placer real. Es decir, eso quiere decir que no hay un placer real que existe por su propio lado. O existiendo por sí mismo, un placer real no existe, nada de eso existe. Es una completa alucinación. Si analizas, te darás cuenta que es así.
Y si no analizas, parece que hay algo, wow. Pero cuando investigas, cuando analizas, en realidad no encuentras nada, no hay nada. Tenemos que ser conscientes de eso, darnos cuenta de eso. Si no analizas, parece que hay placer. Eso es una alucinación y así toda tu vida es una alucinación. Todo lo que ves, oyes, tocas, hueles, todos las experiencias sensoriales, una completa alucinación. No está ahí. Nada hay ahí. Nada está ahí. Es decir, nada que exista por su propio lado. Nada que está ahí. Nada ahí, existiendo desde su propio lado. Tienes que saberlo, no hay nada que esté ahí. Creer que existe ahí es una alucinación. Creer que existe ahí, eso es a lo que nos referimos cuando decimos existe de su propio lado. El significado de ahí quiere decir existiendo desde su propio lado. Eso es a lo que me refiero. Y si nominas placer, entonces no tienes ni idea. Justamente en ese instante que tu mente nomina, no tienes ni idea. Y como ya he dicho, o sea, el segundo siguiente, una vez has nominado, entonces has nominado algo como placer o felicidad, el siguiente segundo inmediatamente se te aparece, lo percibes como si fuera un placer real ahí, que aparece desde su propio lado, cuando en realidad vino como consecuencia de la semilla negativa, la huella negativa dejada en tu continuo mental, desde el renacimiento sin principio, dejada por la ignorancia, que entonces proyecta sobre lo que meramente acabas de etiquetar, lo proyectas que hay algo real ahí, como que esa huella negativa como que proyecta, decora sobre lo que meramente has etiquetado como un placer real. Y el tercer instante, una vez se te aparece como algo real, como un placer real, entonces crees en ello, es real, entonces lo ves como real, lo concibes como verdaderamente existente y real, y todo eso es una completa alucinación. Crees que es verdad y es una completa alucinación. Y así necesitas analizar tu vida y reconocer la realidad, la verdad. Entonces, lo que la gente dice, esto es verdadero, pero en realidad la gente no tiene ni idea. Y sobre esa base se crea muchísimo karma negativo. Como una gran torrente, una gran lluvia de karma negativo. Una gran cascada que va al océano, pues así, una gran cascada de karma negativo con tu cuerpo, palabra y mente. Por tanto, eso es por lo que digo que es tan importante aprender el Dharma. La esencia del Dharma, el Lanrim, donde todo está contenido. La esencia, los tres aspectos principales del camino, Sempa Sindrel. En este texto de separarse de los cuatro aferramientos, son así transformar los cuatro pensamientos, los engaños. Así puedes ver el Lanrim como es tan importante. Es la esencia. Si no lo ves, estás perdido. All right. Okay, what I'm saying. So,
Yeah, this is so like that. Our life is Y así nuestra vida está completamente alucinada. No solamente desde renacimientos sin principio, no solamente desde esta mañana, sino desde renacimientos sin principio, ya que nuestra mente, la continuidad de nuestra mente no tiene un principio, nuestra ignorancia no tiene, la continuidad de nuestra ignorancia no tiene un principio, así como la continuidad de nuestros sufrimientos samsáricos no tienen principio. So you see, so now the king. Y así ahora el aferramiento, el apego, Attachment. el apego que sostiene el objeto como placenteros, que se aferra al objeto, que se aferra al placer. Es así, de esa forma, como tú mismo te estás engañando completamente. Los placeres, esos placeres sansáricos, es como si pusieras en un cuchillo miel. Y entonces, como que lames esa miel y experimentas placer, el placer de la miel, pero al mismo tiempo te cortas la lengua, ¿comprendes? Bueno, pues así los placeres sansáricos, nuestro apego, nuestro aferramiento a ellos nos están engañando, traicionando completamente. Como este ejemplo de la miel en el filo de un cuchillo o de una navaja, lo lames, es dulce, saboreas ese dulzor de la miel, pero a la vez te cortas la lengua. Entonces, apegado, aferrando el placer como real, sosteniéndolo como si fuera algo real, sobre la base de eso, sobre esa base piensas, oh, es bueno, y entonces surge el apego. Y eso es una completa, y te aferras, y eso es una completa alucinación. No existe en absoluto de esa forma. Ese objeto no existe en absoluto así. Ni siquiera un solo átomo existe de esa forma. Y no solo eso, no solamente es una alucinación, sino que además sobre esa base estás creando karma negativo. No solamente sufriendo en esta vida, creando causas de renacimientos en los reinos inferiores, como por ejemplo los reinos infernales, espíritus hambrientos o el reino animal, experimentando eso durante mucho tiempo, incluso durante eones, un tiempo increíble. Como ayer mencioné y lo vuelvo a hacer para refrescar nuestra mente, en el texto de la guirnalda preciosa de Nagarjuna,
se menciona. So that the body, Si tu cuerpo es atravesado por 300 lanzas, pues el sufrimiento sería increíble, o 300 cuchillos. No hace falta decir cuánto sufrimiento implicaría el ser atravesado por esas 300 lanzas. Bueno, pues comparado, incluso un pequeño sufrimiento infernal es muchísimo mayor, es mucho mayor que el que experimentaras si 300 cuchillos atravesaran tu cuerpo. Eso sería en comparación a un sufrimiento pequeño, en comparación a un sufrimiento menor del infierno. Es decir, no habría comparación. Wow, Lama Khyentse. Incluso un pequeño sufrimiento en el infierno sería muchísimo mayor que el de experimentar ese sufrimiento de las 300 lanzas o cuchillos que te atravesaran. Y también dice en la carta a un amigo de Nagarjuna, dice, creo que es el verso 87, dice, aunque estés experimentando un sufrimiento extremo, insoportable, durante 100 eones, durante 10 millones de eones. ¿Cuánto tiempo? 10 millones de eones. Y no solamente 10 millones, sino 100 veces 10 millones de eones. Bueno, pues hasta que tu karma negativo acabe, tendrías que experimentar estos sufrimientos terribles continuamente. Esa es una descripción incluso del más pequeño sufrimiento en los infiernos. Wow. Es algo que casi como que no puedes respirar. Si describes el sufrimiento, entonces realmente no puedes ni te desmayas, no puedes ni respirar. Si realmente comprendes lo que algunas personas tienen que experimentar, esos sufrimientos tan terribles que experimentan en sus familias o en esos renacimientos. No solamente en esta vida hay sufrimiento, una gran alucinación, esta insoportable alucinación, es algo aterrador al no conocer la verdad de la vida, la verdad del sufrimiento samsárico y del placer samsárico. Wow. Entonces, así, este es un ejemplo. Los placeres samsáricos, ese aferramiento a los placeres samsáricos, es como
como cuando se está pescando y se pone en el anzuelo, se pone un gusanito. En el anzuelo pinchas un gusano y no está muriendo, está moviéndose, lo ponen para atraer a los peces. Entonces los peces, viendo, wow, hay algo que comer, inmediatamente se dirigen excitados, deseando, viéndolo como algo placentero, saltan corriendo hacia eso y se quedan enganchados. Se quedan enganchados con el anzuelo y ya no pueden huir. E incluso cuando todavía no han muerto, les cortan sus cuerpos por la mitad, imagínate. En Aptos, allí en Estados Unidos, hay una playa y un hombre estaba diciendo que había ido al centro del Buda de la medicina, de allí de cercano a Aptos, y que decía que se sentía increíblemente bien allí, muy apacible, muy tranquilo. Allí hay ruedas de oraciones, 3 ruedas de oraciones, con millones de mantras de Om Mani Padme Hum. Aunque sean pequeñas, algunas de esas ruedas de oraciones tienen muchísimos millones de mantras. Hay 3 grandes ruedas de oración, luego una estatua del Buda Maitreya. El lugar es un lugar muy, muy tranquilo. Y cuando va la gente allí desde la ciudad, aunque no tengan la más mínima devoción, se encuentran tan bien, tan a gusto, tan apacible. Encuentran que el lugar es un lugar muy, muy pacífico, muy sereno. Y entonces, bueno, este hombre estaba hablando de eso, que había ido a este lugar, a este centro y que se encontraba tan a gusto allí. Y el caso es que, pues no sé si fue ese día o al día siguiente, él estaba sujetando un pez. Tenía un pez en sus manos de un color muy bonito y dijo algo así: oh, qué bonito es este pez, nos enseñaba, qué bonito, qué bonito. Y estaba como muy contento de haberlo podido pescar. Ay, qué horror. Y de poder tenerlo pues para la cena. Dice, oh, qué bonito, qué hermoso, imagínate. Ay, entonces así están los peces atrapados y bueno, y el pescador tan contento de tener algo para comer. No, perdona, el pez está tan contento de haber atrapado algo para comer y se ha quedado enganchado, se aferra a ese placer, va directo y se queda atrapado. Bueno, pues así todos los placeres sansáricos, aferrarnos a los placeres sansáricos es exactamente igual, nos están dañando exactamente igual, como este ejemplo del pez atrapado por el anzuelo, atraído por la comida que le parece placentera. Esto es solo un ejemplo. Y eso le produce tanto sufrimiento. Por ejemplo, para cazar un elefante macho, tienes que tener un elefante hembra atado que haga ruido de forma que atraiga a todos los elefantes machos y así los puedas cazar. Es similar a cómo se pesca. Entonces todos los elefantes machos piensan, wow, eso hay algo de placer, y van corriendo y entonces los cazan.
Y así debe haber muchos ejemplos, que yo solamente estoy mencionando algunos, de cómo los placeres samsáricos, por aferrarnos a ellos, cómo nos traicionan, nos engañan. Nos engañan completamente. Hay muchos ejemplos. No sé si es en Tailandia o en cuál de esos países. Los jóvenes son expertos en cazar serpientes y llevan como una pala para acabar. Saben perfectamente dónde están las serpientes. Cavan y no sé si luego huelen las piedras, no sé, pero el caso es que cavan donde están las serpientes. Donde están las serpientes que no tienen espacio para moverse, están completamente como enterradas en la tierra sin espacio para moverse. Entonces estos que saben dónde están, estos jóvenes cavan ahí y son capaces de atraparlas. Y entonces se las llevan cogiéndolas desde el cuello, las cortan, las queman, no sé. Y luego, una vez partida en trozos, las fríen en aceite con especias, con chile. Es muy común en esos lugares comer serpientes. Y estos jóvenes saben perfectamente cómo encontrarlas y cazarlas. Estas serpientes no tienen espacio están totalmente en la tierra sin espacio para moverse. No sé cómo han llegado ahí, cómo han renacido ahí, es algo increíble. Bueno, pues todas estas son las desventajas de estar apegados a los placeres, a experimentar los placeres sansáricos. Por ejemplo, estas serpientes nacen como serpientes y aunque tengan ese lugar secreto, la gente acaba encontrándolas. ¡Wow! La maquien. O los elefantes. El saber atrapar serpientes, todo esto requiere unas habilidades increíbles. Por un lado, fabrican sus cestas de bambú para luego poner las serpientes que atrapan o los diferentes animales. Salen a la selva en busca de todos estos animales y de acuerdo a sus karmas pues los atrapan. Bueno, es algo increíble. Seguro que hay muchos ejemplos de cómo el aferrarnos tanto al placer nos engaña y nos destruye completamente.
Estas son las desventajas de perseguir los placeres sansáricos. Hemos estado experimentando esto desde renacimientos sin principio, no solamente por primera vez en esta vida, sino desde renacimientos sin principio. Así encontraremos muchos ejemplos para recordar. Es increíble, es un engaño increíble. Estos son solo unos pocos ejemplos. Puedes aportar tu propia experiencia, añadirlos de acuerdo a tu experiencia. Kyagye Kunulama Rinpoche solía decir, hablar de la importancia de controlar el apego. Kyagye Kunulama Rinpoche, un gran bodhisattva, decía que si ves a alguien que te parezca hermoso, atractivo, agradable, pues que pruebes a visualizarlo sin piel, quitándole la piel. Y luego entonces ves los huesos, el esqueleto, la carne. Entonces cuando lo contemplas así, ¿dónde está la belleza? Cuando has quitado la piel y están por un lado los huesos, la carne, etc. La belleza ha desaparecido. No encuentras belleza después de quitar la piel. Cuando la piel es como si fuera, pues eso, un papel, algo seco. ¿Dónde se ha ido la belleza? El esqueleto. Si ves un esqueleto en el camino, o incluso, ¿qué ha dicho? Sí. O en el baño, no sé qué ha dicho, perdonad, como que enseguida te asusta, ¿no? Entonces, te asustarías. Y está por un lado los huesos, la carne. Entonces la belleza, o la sangre también, la belleza ha desaparecido. Entonces, incluso en el cuerpo, por ejemplo, si te cortas, haces un pequeño corte y entonces sale sangre. Eso ya te asusta, te atemoriza, te aterra cuando sale la sangre de tu cuerpo. Cuando sale sangre del rostro o de las extremidades, es algo como aterrador. O por ejemplo, la piel. Cuando no la ves con claridad, parece que está bien la piel, pero si te acercas y lo miras con una cristal de aumento, con una lupa, entonces ves que no es algo uniforme. Es como en el suelo, que hay muchos como agujeros, muchos bultos. Muchos baches, pero así de lejos parece que está bien, parece que está uniforme, pero cuando te acercas ves todas esas protuberancias, esos desniveles y no es tan atractivo, nada a lo que cuando lo examinas de cerca no es nada atractivo cuando lo ves con todos esos aspectos. Y lo otro es
Por ejemplo, algo que ves como hermoso, por ejemplo, con la piel, ves que es, o el cuerpo, ves que es hermoso, atractivo, lo consideras como tal, que existe desde su propio lado. Eso sin examinar, pero cuando examinas, cuando analizas, ves que es una alucinación. Cuando no analizas, parece que está ahí, que existe desde su propio lado, así como atractivo, como bonito. Pero cuando analizas, te das cuenta de que eso viene de tu mente, que no está ahí, que viene de tu mente. Todo eso vino de tu mente. Lo que pensabas que es bello, vino de tu mente porque tu mente etiquetó, nominó. No solamente nominó, sino que meramente nominó belleza. Tu mente lo creó, le dio la etiqueta y meramente lo nominó, lo etiquetó, y nada existe por sí mismo. Cuando decimos meramente significa que nada existe por sí mismo, así que eso que ahora ves, ese cuerpo como hermoso y demás, nada existe por sí mismo. Las huellas del pasado, debido a nuestro karma del pasado, nuestro karma, eso es lo que proyecta. No, perdón. La huella negativa creada, depositada en tu mente, es la que proyecta belleza, decora belleza, debido a las huellas dejadas en nuestro continuo mental en las vidas pasadas, hace que ahora proyectamos belleza sobre lo que es meramente nominado. Así viene de tu mente, es como la belleza ha salido de tu mente, o lo feo, lo desagradable sale de tu mente. Así es como tenemos que analizar. Sin analizar parece que está ahí, que tiene esas cualidades. Pero en realidad cuando analizas te das cuenta de que bello o desagradable, bonito, feo, todo eso viene de tu mente. Por lo tanto, es tu mente la que lo crea. Por lo tanto, no hay nada ahí, desde ahí, nada a lo que apegarse. Es tu mente la que lo ha creado. Nominado por tu mente justo en este momento, nominado por tu mente, meramente nominado por tu mente, ni el más mínimo átomo del cuerpo existe de esa forma. Por su propio lado no existe en absoluto, así como lo estás percibiendo, con esa belleza. La belleza no existe desde su propio lado. Es la huella negativa del pasado dejada en el continuo de nuestra conciencia lo que hace que proyecta belleza sobre eso que percibimos. Entonces, lo atractivo, lo desagradable son meras proyecciones. Y sobre esa base surge el apego, el enfado. Es tu mente la que lo crea. Está todo creado por tu mente. Y cuando lo analizas de esta forma, no hay razón para generar apego. No hay nada. No encuentras el objeto al que apegarse. Pero no solamente en esos momentos, sino que es algo que acontece continuamente en nuestra vida. Porque no somos conscientes de eso. Entonces, así es como se practica. Nuestra atención plena es necesaria continuamente todos los días. Todo el día continuamente tenemos que ser conscientes de cómo todo viene de nuestra mente. No simplemente la atención consciente de decir, estoy comiendo, durmiendo. No. O estoy robando. Uno puede estar muy consciente de eso. Cuando hablamos de atención plena, o por ejemplo, eres muy consciente de que estoy matando. Cuando hablamos de atención,
o atención plena, es ser consciente de que estamos concibiendo de forma equivocada, de que estamos alucinando, de que estamos teniendo conceptos erróneos. Eso significa practicar la atención consciente. Y así, cuando ves algo hermoso o desagradable, todo eso ha venido de tu mente. Pensamos que viene por parte de aquello que percibes, pero en realidad es tu mente la que lo ha creado. No hay nada que venga desde ahí. La belleza, la fealdad, no viene desde ahí. Como dicen en el Rinchemo del Amazon Kappa. Timun, la ignorancia que es de la naturaleza de la exageración. De la ignorancia de la existencia verdadera. Pues esa ignorancia, la ignorancia que es de la naturaleza de la exageración exagera la diferenciación entre bello y feo. Y sobre esa base surge el apego y la ira. Y todos los diferentes engaños, sufrimientos. Entonces diferenciar entre bueno y malo, bello y feo. Diferenciar entre hermoso y feo. Entonces, solo entonces, después de esto, es cuando surge el apego, el enfado. Es decir, tras esa distinción entre bueno y malo, atractivo y desagradable, tras esa distinción, esa discriminación, cuando surge, es la base para que surja el enfado y el apego. Cuando has diferenciado sobre, debido a esa exageración que se ha proyectado, que la ignorancia proyecta. Y tras esa diferenciación, tras esa distinción o discriminación entre bello y feo, solo entonces surge apego y enfado. Así es como se construye esa alucinación. Por eso el Amazon Kappa al final dice: la forma en la que estos conceptos erróneos, la ignorancia, el apego, todo esto, la forma en que estos conceptos erróneos, que sosteniendo cómo sostienen el objeto, estos conceptos erróneos, con lógica, analizando, podrás demostrar, comprobar que todos esos objetos son inexistentes. Todos esos conceptos erróneos son falsos. Entonces puedes eliminar todos los conceptos erróneos al darte cuenta de que todos estos objetos no existen. Tienes que saberlo. El otro día también os dije, esto lo mencionó también el otro día, perdón. Recuerdo en una ocasión en Delhi, en el Hotel York,
donde hay un restaurante, Ginza creo que se llama, pues la hermana del ama, no una hermana cercana, no una hermana, sino un pariente cercano, tenía un restaurante y su marido era un chino de Shanghái. Abrieron un restaurante, tenían como 3 restaurantes chinos. Pero Ginza es en el que he estado más veces, Lama y yo. Entonces es un sitio oscuro, cuando entras está oscuro, las luces están en la pared, pero está todo como muy oscuro. Hay un pequeñito pasillo, hay sillas. A ver, y la gente come sobre todo, pues, no sé si dice como, a ver, mariscos, me parece. Pero bueno, como Rinpoche no es vegetariano, pues tenían que traer comida de otro restaurante indio. Entonces, bueno, estaba en una tarde allí en el hotel de arriba y se alojaba allí Rinpoche y llegaron algunas personas de negocios y estaba hablando de cómo controlar el apego al cuerpo de la mujer. Me preguntaron al respecto, entonces yo les decía que fueran conscientes de lo que había por dentro, dentro del cuerpo de la mujer. O sea, le quitas la piel y entonces vas a encontrar los nervios, los músculos, la sangre, el esqueleto. Les dije que si querían controlar ese apego, pues que pensaran en todo lo que había dentro. Algo que les sorprendió muchísimo. Jamás se les hubiera ocurrido pensar en lo que esconde la piel. Entonces, solo pensaban lo que había por fuera. Entonces, jamás se hubieran imaginado ser conscientes de lo que había por dentro y estaban tan sorprendidos, tan impactados de ser conscientes de lo que había dentro de la piel, dentro del cuerpo, lo que albergaba, porque nunca habían pensado en ello estas personas de negocios. Bueno, hay muchas diferentes formas de contemplar, de pensar. Simplemente menciono algunas pequeñas cosas que sobre esa base puedes elaborar. Por ejemplo, piensa, si no lavas tu cuerpo, si no le pones diferentes perfumes, entonces viene el olor a sucio. Un olor a sucio. Si no le pones los perfumes, lo lavas, entonces huele mal. Y especialmente si la conciencia, si la mente parte. Hay un olor terrible a muerto, a carne podrida. Un olor terrible al que no quieres ni acercarte. Hay una flor, no sé si es en Nueva Zelanda o en Australia. Es una flor muy muy grande, pero que tiene un olor terrible, un olor a podrido. La gente se acerca, pero creo que sin respirar allí, porque el olor es asqueroso, a podrido. La flor es muy muy grande, parece bonita, grande, pero el olor es insoportable. Bueno, pues si la mente, si la conciencia sale del cuerpo, este cuerpo, wow, este cuerpo muerto, no lo puedes ni tocar, no te puedes acercar, ni te acercas. Sales corriendo. Bueno, bueno, la idea quería dar la transmisión oral, el lung,
de unas prácticas, ya que toda la Sangha ha estado recitando Om Mani Padme Hum durante la pandemia para aquellos que han fallecido o los que son afectados. Entonces me pidieron que diera la transmisión oral de las oraciones de Tanton Gyelpo y creo que también la reina de las oraciones, me parece. Esta oración de Tanton Gyelpo, el gran yogi, porque tanta gente ha fallecido también debido a la carencia, al hambre. Entonces quería dar también la transmisión oral de una oración de Tanton Gyelpo para controlar la hambruna, las guerras. Hay 3 oraciones y quería dar la transmisión oral de estas 3 oraciones que la Sangha me ha pedido. Estas transmisiones orales, el lung, lo que se llama el lung, que es la transmisión oral, lo recibí de Gyabje Chokye Trinchen Rinpoche. Pero bueno, un poquito antes de esto quiero continuar con lo mencionado antes. Por ejemplo, respecto al sexo, incluso los insectos, incluso los caballitos de mar, todos estos animales, insectos, aprecian, se sienten atraídos hacia otros, ven la belleza en contactar con el otro, en tener ese contacto sexual. No importa lo pequeñito que sea el animal, todos se sienten como atraídos a ese intercambio, a ese contacto sexual. Sobre eso lo proyectan como algo atractivo, placentero, hermoso. Y entonces, pues, eso les lleva a tener ese contacto sexual, incluso entre los insectos o los caballitos de mar. O los escorpiones, es decir, todas las especies. Entonces, ¿cómo funciona esto? Es debido a las huellas negativas que hemos acumulado en una vida pasada. Entonces, por parte de las mujeres, perciben como el órgano sexual del hombre como algo atractivo. Proyectan pues eso, algo placentero o hermoso. Exactamente igual que los animales, que las criaturas. Debido a las huellas negativas dejadas en nuestro continuo mental en las vidas pasadas, desde el renacimiento sin principio, pues nos hacen proyectar como atractivo, placentero o hermoso sobre los órganos sexuales del sexo opuesto. Y por parte de los hombres igual, perciben el pecho, los órganos sexuales de la mujer como algo atractivo, como algo hermoso, y todo esto es debido a las huellas negativas de nuestras vidas pasadas, dejadas en el continuo de nuestra mente, que hace que proyecte sobre esto placentero, belleza. Todo esto cuando no existe desde su propio lado. Por parte de los hombres y por parte de las mujeres no existe esos atributos en absoluto, todo viene de la mente. Las mujeres proyectan, crean esa belleza o ese atractivo en los hombres y viceversa. Los hombres lo proyectan sobre el cuerpo de la mujer, el pecho, los órganos sexuales y demás. Y entonces, a partir de esas huellas negativas dejadas en nuestra conciencia desde el nacimiento sin principio, ese karma, por el karma, hace proyectar como atractivo, belleza, deseable sobre el cuerpo del hombre o la mujer.
y como existiendo desde ahí. Y entonces esto lleva a que generemos apego y entonces tener deseo de sexual. Y si tienes ese apego es muy difícil mantener los votos laicos, por ejemplo, del celibato, evitar una conducta sexual errónea, se vuelve difícil debido al apego, a que el apego supera tu mente. Sí, cuando se te apodera en la mente, te hace percibir eso como atractivo y estás completamente vencido por el apego te gana, sale victorioso. Entonces, por parte del hombre, de la mujer, funciona de la misma forma y así es difícil tomar el voto del laico de abstenerse de una conducta sexual errónea y mucho más difícil el voto de celibato para un monje o monja se vuelve muy muy difícil porque el apego te derrota, te ha derrotado completamente, tu pensamiento egocéntrico te derrota, se apodera de ti y te vuelves como su sirviente. Te vuelves su sirviente, su esclavo, el esclavo del apego. Y todo eso ha venido de tu mente. Eso es una cosa. Y además, por tanto, no hay ninguna razón para apegarse a las cosas o para enojarse. Y lo otro a tener en cuenta es que cada uno de los seres, desde el renacimiento sin principio, han sido tu padre, tu madre, tu hermano, tu hermana, tu enemigo, amigo, extraño. Cada uno de los seres ha sido tu esposa o tu esposo, por ejemplo, esta mujer hacia la que sientes tanto apego y que crees que es la primera vez que la ves, pero esta mujer ha sido tu esposa innumerables veces, o tu marido innumerables veces. Ha sido tu pareja innumerables veces en el pasado. Tanto tú has sido su pareja como ella ha sido la tuya. Esa es la realidad. Esa es como son las cosas. Y así desde tiempos sin principio. Es decir, no hay un solo ser, no hay ni siquiera una pequeña hormiga o un pequeño insecto minúsculo con el que no te hayas tenido una relación. Todos han sido tu pareja, tu marido, tu mujer. No es nada nuevo, no es nada para sorprenderte. La conexión con él o ella no es la primera vez, lo hemos tenido innumerables veces desde Renacimiento sin principio hemos tenido esa conexión entre nosotros. Lo mismo que con la bondad del padre y la madre. El problema es que no nos acordamos. Nuestra mente está tan oscura, tan espesa, tan oscura como cuando el cielo está nublado, oscuro, sin luz, sin estrellas. Pues así es la ignorancia, no te acuerdas. No puedes ni siquiera predecir lo que va a pasar mañana, la próxima hora. Ni siquiera, incluso aunque vayas a morir de un infarto, al momento siguiente, la próxima hora, no lo puedes saber. Tu mente es tan ignorante. Así es la realidad. Has tenido relaciones innumerables veces con cada uno de los seres. No es nada nuevo. Y esa es la realidad. Esa es la realidad. Tienes que pensar profundamente en esto. Pero lo que yo sugiero es que hasta que tengas una mente muy estable, por ejemplo, en tu renuncia al samsara, hasta que eso esté arraigado en tu mente,
que tu mente esté basada en ello, basado en la bodhicitta, en la sabiduría que realiza la vacuidad, hasta que eso sea estable. Las enseñanzas dicen que hasta entonces deberíamos quedarnos en una cueva, en una ermita y meditar. Y una vez tu mente es estable en eso, por ejemplo en el sutra, no ya hablando del tantra, cuando tu mente es tan estable, entonces ya puedes bajar, mezclarte con la gente, puedes ayudar a la gente. Porque hasta entonces hay peligro. Tu mente no es estable, hay peligro. Y en lugar de practicar el Dharma y desarrollarlo continuamente, pues lo pierdes. Tu mente se pierde, tu moralidad se pierde y no es estable. Por eso es por lo que un monasterio o un convento o una cueva o una ermita son tan importantes. Eso es porque están lejos. Están distanciados. Ahora lo comprendes. Relacionándolo con tu experiencia puedes darte cuenta por qué. Porque los monjes y monjas tienen que permanecer en un monasterio, en un convento, porque es tan importante. Y así, cuando tu mente está bien estable en el Dharma, en la devoción al Guru, especialmente en el Tantra, entonces pueden mezclarse y ayudar a la gente. Entonces ya no hay peligro para ti. No obstante, aunque conozcas cientos de métodos, 200, 1000 métodos, si tu mente no es estable, entonces lo mejor, si tu mente es débil, el remedio, el método, incluso aunque tengas comprensión, pero tienes una mente débil, entonces lo mejor es estar alejado del objeto de deseo. Del objeto de deseo, te separas del objeto de deseo. Si tu mente es débil, hay un gran peligro, entonces tu práctica de la moralidad como monje o monja no es segura, no es estable. Por lo tanto, es preferible estar lejos de los objetos de deseo. Aunque conozcas muchos métodos, miles y millones de métodos, es preferible alejarte. Cuando tu mente está débil, es preferible alejarte, cuando tu mente es débil. Y así puedes mantener la moralidad, mantener tu condición como monje o monja. ¿Ok? Bueno, pues perdonar la transmisión oral, el lung, que la sangha está esperando, lo voy a dar mañana, ¿vale? Será lo primero que haga mañana, ¿vale? Bueno, muchas gracias. Debido a los méritos del pasado, presente y futuro acumulado por mí, los méritos de los 3 tiempos acumulados por los innumerables seres y Budas, que la bodhicitta, fuente de felicidad para uno y para los demás, incluyendo la iluminación, pueda ser generada en la mente de todos los seres y aquella que haya sido generada pueda desarrollarse. Que la preciosa mente de la bodhicitta que no ha surgido pueda nacer y crecer y que la que ya ha surgido no decline sino incrementarse más y más. Lo repite 3 veces. Entonces, por aquellos que han fallecido o los que están vivos, especialmente los que han fallecido debido al virus,
también por todos los miembros de nuestra familia que hayan muerto y el resto de las personas, de los seres que hayan muerto en el mundo. También dedicamos por todos ellos para que en todas nuestras vidas, tanto nosotros, los miembros de nuestras familias, todos los seres, en todas nuestras vidas futuras, que pueda Lama Tsongkhapa ser nuestro Guru Mahayana directo y que jamás nos separemos del camino Mahayana alabado por todos los Budas. Por la fuerza del victorioso Tsongkhapa, actuando como nuestro amigo virtuoso Mahayana directo en todas nuestras vidas, que nunca nos separemos ni por un segundo del camino puro, alabado por los victoriosos. Que puedan renacer aquellos que hayan fallecido, que nunca renazcan en los reinos inferiores, que puedan nacer en una tierra pura donde puedan lograr la iluminación o al menos recibir un perfecto renacimiento humano, encontrar las enseñanzas Mahayana, encontrar maestros Mahayana plenamente cualificados que revelan el camino inequívoco a la iluminación y llevando a cabo aquello que complace más a los amigos espirituales puedan lograr rápidamente la iluminación, tan rápidamente como sea posible. Entonces aquellos que están vivos, que nunca, debido a los méritos del pasado, presente y futuro acumulados por mí, los méritos de los tres tiempos acumulados por los innumerables seres y Budas, que nunca renazcan en los reinos inferiores y que puedan verse libres de enfermedades, pacificar todo el karma negativo, daños de espíritus, oscurecimientos y que sus deseos se satisfagan de acuerdo al sagrado Dharma, puedan lograr rápidamente la iluminación. Que pueda encontrar las enseñanzas del victorioso Losandrakpa, que vivió una vida eminente, dotada con una moralidad pura, un corazón valiente, llevando a cabo las acciones extensas de los bodhisattvas y el yoga de los dos estadios, la sabiduría trascendental suprema de vacuidad y gozo no dual. Debido a los méritos del pasado, presente y futuro acumulado por mí, los méritos de los tres tiempos acumulados por los innumerables seres y Budas, que pueda ser capaz de realizar que cada uno de los seres es más precioso que la joya, que todo el espacio lleno de joyas que satisfacen los deseos, diamantes, oro, joyas que satisfacen los deseos, todo el espacio lleno de todo esto, que cada uno de los seres es mucho más, que pueda considerarlos como mucho más precioso que todo eso. Y así con eso pueda satisfacer sus deseos más que una joya que satisface los deseos, pueda satisfacer, obtener sus expectativas, lograr sus expectativas más que un árbol que concede los deseos. Debido a los méritos del pasado, presente y futuro acumulado por mí, los méritos de los tres tiempos acumulados por los innumerables seres y Budas, que cualquier ser que me vea, oiga, me toque, se acuerde de mí, piense en mí, o cualquier ser al que yo vea, oiga, toque, me acuerde de él o piense en él, que por eso puedan todos sus sufrimientos apaciguarse inmediatamente y pueda recibir toda la paz y felicidad, incluyendo la iluminación. Inmediatamente.
Debido a los méritos pasado, presente y futuro acumulado por mí, los méritos de los tres tiempos acumulados por los innumerables seres y Budas, que son meramente nominados por la mente, pueda el yo que es meramente nominado por la mente lograr la budeidad que es meramente nominada por la mente y conducir a todos los seres que son meramente nominados por la mente a la budeidad que es también meramente nominada por la mente. Y puedo hacer eso por mí mismo solo, que también soy meramente nominado por la mente. Dedico todas estas virtudes para que pueda adiestrarme como el bravo Manjusri, el héroe Manjusri que conoce la realidad tal como es, así como Samantabhadra. Dedico todas mis raíces de virtud con la dedicación alabada como la mejor por los victoriosos de los tres tiempos para poder lograr su buena conducta. La oración para su santidad el Dalai Lama, joya que satisface los deseos, fuente de todo beneficio y felicidad en este mundo. Incomparablemente bondadoso Supremo Tenzin Gyatso, pueda tu vida ser larga y todos tus sagrados deseos espontáneamente satisfacerse. Y la oración de la larga vida para la Mazopa Rinpoche, tú que mantienes el camino moral del suyugador, que si eres como el generoso que lo soporta a todos, sosteniendo, preservando y extendiendo la victoriosa doctrina en Manjunat, que llevas a cabo oraciones magníficas que honran a las tres joyas. Salvador mío, los demás tus discípulos, te lo ruego, ten una vida larga. Muchas gracias.